buenas tardes, compañeros y maestra. Yo les hablaré en esta diapositiva acerca de la propiedad del estado líquido conocida como la densidad. La densidad es una magnitud que mide la cantidad de masa que tiene un material por unidad de volumen. La densidad de una sustancia depende de la temperatura y de la presión. Esta relación también se encuentra en la ley de Gay-Lussac. Generalmente, al aumentar la temperatura, disminuye la densidad de un material. La densidad del agua en gramos es de en torno a 1 kilogramo sobre metro cúbico. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores como la temperatura. Si la temperatura está a 20 grados centígrados, la densidad del agua sería de 998 kilogramos sobre metro cúbico o de 0,998 gramos sobre centímetro cúbico. La presión se suele considerar a una atmósfera y la salinidad del agua, en este caso, se habla de un vaso con agua destilada. Un dato interesante sobre la anómala variación de la densidad con respecto a la temperatura del agua, es que la densidad máxima del agua salada del mar a 4 grados centígrados determina que el agua sea más densa que el hielo, cuando generalmente tendría que ser al revés en otros elementos, en otros estados de la materia. Y esto provoca que el hielo flote. Y además, esta propiedad de la densidad del agua actúa como un aislante térmico y en consecuencia posibilita la creación de la vida marina en los polos, como se muestra en las imágenes de esta diapositiva. Muy bien, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muy bien, ahora en esta diapositiva les hablaré acerca del volumen. El volumen representa la amplitud de la materia en 3 dimensiones: alto, ancho y largo. Toda materia ocupa un espacio que puede variar dependiendo de su tamaño. La medida de dicho espacio es el volumen. Este puede adoptar distintas formas. Cuando se refiere a cuerpos sólidos, el volumen es fijo y específico, mientras que en los líquidos y los gases no lo es, ya que estos se acoplan al espacio que los contenga. La unidad principal de volumen es el metro cúbico. Para calcular el volumen de un objeto bastará con multiplicar su longitud por su ancho y por su altura. O en los casos de sólidos geométricos, aplicará determinadas fórmulas a partir del área y la altura u otras variables parecidas. Algunos ejemplos de estas fórmulas para calcular el volumen se encuentran en esta diapositiva a continuación. Por otro lado, dependiendo del estado de agregación de la materia y también de su temperatura, el volumen puede tomar diversas formas, así como un cuerpo sólido posee un volumen fijo y determinado, mientras que los fluidos como los líquidos y los gases no tienen un volumen fijo, se adaptan al espacio que los contenga. Debido a variaciones de temperatura, el volumen de los sólidos, gases y líquidos puede cambiar. En general, se puede expandir o contraer. Y esta capacidad de tomar la forma del recipiente que contiene el líquido, es una característica única del estado líquido. Muy bien, eso sería todo en esta diapositiva. Muchas gracias. Tensión superficial. La tensión superficial hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una fina membrana elástica, muy débil y delgada que puede estirarse al aplicarse una pequeña fuerza e incluso puede llegar a romperse. Las moléculas del interior del líquido se atraen entre sí en todas direcciones, por fuerzas iguales que se contrarrestan unas con otras, pero las moléculas de las superficies del líquido solo son atraídas por las moléculas que se encuentran por debajo de ellas y las laterales más cercanas, dando lugar a una fuerza dirigida hacia el interior del líquido. Por esta razón, la superficie de todos los líquidos posee una cierta rigidez llamada tensión superficial. La tensión superficial es una medida de la magnitud de las fuerzas hacia el interior que actúa sobre la superficie de un líquido. Cada líquido presenta un valor diferente de tensión superficial que dependerá de la intensidad de la fuerza de cohesión. La tensión superficial del agua es de 72 dinas sobre centímetro a 25 grados centígrados.
Sería necesaria una fuerza de 72 dinas para romper una película de agua de 1 centímetro. La tensión superficial del agua disminuye significativamente con la temperatura. Viscosidad. Es la medida de la resistencia interna de un fluido a desplayarse o moverse. En los líquidos, la viscosidad se debe a la fuerza de cohesión entre sus moléculas. La viscosidad mide cuánta fuerza se requiere para deslizar una capa de fluido sobre otra. Los fluidos tienden a seguir la ley de la gravedad, pero no todas se trasladan a la misma facilidad. La viscosidad del agua mide su resistencia al flujo y es crítica para sus muchas funciones. La baja viscosidad del agua es importante en su papel como solvente para las reacciones químicas de la vida y para la circulación sanguínea. Se ha estudiado a fondo debido a la presión con la que se debe controlar el flujo de agua en muchas aplicaciones industriales. La viscosidad del agua a temperatura ambiente es cercana a un centipoise, que es la unidad de medida de la viscosidad. La capilaridad, también llamada como acción capilar, es la propiedad de un líquido para fluir en espacios estrechos sin la ayuda de, o incluso en oposición a, fuerzas externas como la gravedad. Este efecto se puede ver en la extracción de líquidos entre los pelos de una brocha, en un tubo delgado, en materiales porosos, en algunos materiales no porosos como arena y fibra de carbono licuada, incluso en una célula biológica. Esto ocurre debido a fuerzas intermoleculares entre el líquido y las superficies sólidas circundantes. Si el diámetro del tubo es suficientemente pequeño, entonces la combinación de tensión superficial, causada por la cohesión dentro del líquido, y las fuerzas adhesivas entre el líquido y la pared del recipiente, estas actúan para impulsar el líquido. La fluidez es una propiedad de los líquidos, y también de los gases, que les confiere la capacidad de poder pasar por cualquier orificio o agujero por más pequeño que éste sea, siempre que esté a un mismo nivel del recipiente en el que se encuentre el líquido, a diferencia del restante estado de agregación, el sólido. Esto se debe a que las moléculas del estado líquido, y como antes lo mencioné también del estado gaseoso, tienen poca coherencia entre sí, debido a que la fuerza de unión entre las moléculas es mínima, permitiendo que éstas tomen la forma del recipiente donde se encuentran. Fuerzas de cohesión y adhesión. Las moléculas en estado líquido experimentan una fuerte fuerza de atracción intermolecular. Cuando esas fuerzas son entre moléculas iguales, entonces las referimos como fuerzas cohesivas. Esta fuerza da origen a la tendencia de un líquido a permanecer como un conjunto de partículas. Por otro lado, las fuerzas de atracción se manifiestan entre las moléculas de dos sustancias diferentes que se ponen en contacto. Generalmente las sustancias líquidas adhieren a los cuerpos sólidos. Cuando se presenta el fenómeno de adherencia, significa que la fuerza de adhesión entre las moléculas de una misma sustancia es mayor que la fuerza de cohesión que experimentan con otra sustancia. Las fuerzas atractivas entre las moléculas de un líquido se pueden considerar como fuerzas electrostáticas residuales y algunas veces son llamadas fuerzas o adherencia van der Waals. Para el agua puede ser bastante fuerte la adhesión, especialmente cuando las otras moléculas tienen cargas positivas o negativas. Además de las fuerzas cohesivas, el agua también puede adherirse a otras moléculas. Esto puede suceder gracias a su polaridad. El agua tiende a atraer y ser atraída por otras moléculas polares. Esta atracción entre moléculas de agua y otras moléculas polares se llama adhesión. Punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la que un líquido cambia de fase a gas. La ebullición ocurre cuando la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica del gas fuera de él. El punto de ebullición es una propiedad que depende fuertemente de la presión ambiental. En una sustancia, este no se puede aumentar indefinidamente. Cuando aumentamos la temperatura de un líquido hasta pasar su punto de ebullición y aún así seguimos aumentándola, llegamos hasta una temperatura crítica, en la cual no existe una fase líquida o una fase vapor definida. El punto de ebullición de las sustancias estará determinado de acuerdo a la capacidad molecular de los compuestos, los cuales son diseccionados por la energía cinética, lo cual a su vez depende de si la sustancia es covalente polar o no polar. Cabe recalcar que el punto de ebullición está siempre relacionado con la sustancia y nunca cambiará sin importar la cantidad de dicha sustancia. Si un líquido está experimentando un cambio de fase, su temperatura no aumentará hasta que esté listo.
Esto se conoce como calor latente y es común entre todos los cambios de fase. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Cuanto menor sea la presión atmosférica, más pequeña será la temperatura de ebullición del agua, ya que sus moléculas, al estar menos presionadas, les cuesta menos moverse y desplazarse, y como consecuencia la temperatura de ebullición disminuye. Hay dos tipos principales de ebullición: la ebullición nuclear, que se caracteriza por el crecimiento de burbujas en la superficie calentada que se eleva desde puntos discretos en una superficie, cuya temperatura está solo ligeramente por encima de los líquidos, y la ebullición de transición, que puede definirse como la ebullición inestable. Esta se produce cuando el vapor que se eleva desde un fluido hirviendo generalmente tiene una relación de componentes diferente a la del líquido. La volatilidad desde el punto de vista químico, físico y de la termodinámica es una medida de la tendencia de una sustancia a pasar a la fase de vapor. Se ha definido también como una medida de facilidad con que una sustancia se evapora. A una temperatura dada, las sustancias con mayor presión de vapor se evaporan más fácilmente que las sustancias con una menor presión de vapor. Aunque por lo general se aplica a líquidos, la volatilidad se puede aplicar a materiales sólidos como el hielo seco, que puede cambiar directamente de sólido a vapor sin pasar por el estado líquido. Este proceso es denominado sublimación. La relación entre las presiones de vapor y los puntos normales de ebullición de los líquidos nos habla acerca de que la presión de vapor es la presión que ejercen las moléculas de líquido que han escapado a la fase vapor en un recipiente cerrado donde se ha alcanzado el equilibrio. Muy a menudo, el término se utiliza para describir la tendencia de un líquido a vaporizarse. Se trata de una medida de la tendencia de las moléculas y átomos para escapar de un líquido o un sólido. La temperatura de ebullición de un líquido a presión atmosférica corresponde a la temperatura a la que su presión de vapor iguala a la presión atmosférica circundante, y a menudo se denomina temperatura de ebullición normal. Cuanto mayor sea la presión de vapor de un líquido a una temperatura determinada, mayor es la volatilidad y mayor es la temperatura de ebullición normal del líquido. El puente de hidrógeno es la fuerza eminentemente electrostática atractiva entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Resulta de la formación de una fuerza carga dipolo con un átomo de hidrógeno unido a un átomo de nitrógeno, oxígeno o flúor, que no debe confundirse con un enlace covalente a átomos de hidrógeno. La energía de un enlace de hidrógeno, típicamente de 5 a 30 kJ sobre mol, es significativamente menor a la de los enlaces covalentes débiles, de 155 kJ sobre mol. Y un enlace covalente típico es solo 20 veces más fuerte que un enlace de hidrógeno intermolecular. Estos enlaces pueden ocurrir entre moléculas o entre diferentes partes de una misma molécula. El enlace de hidrógeno es una fuerza electrostática dipolo-dipolo, fija muy fuerte cuando están en muchas moléculas unidas, ya que da gran estabilidad, pero más débil que el enlace covalente o el enlace iónico. La fuerza del enlace de hidrógeno se ubica en algún lugar intermedio entre un enlace covalente y una fuerza de Van der Waals, fuerza de dispersión. Este tipo de enlace ocurre tanto en moléculas inorgánicas tales como el agua y en moléculas orgánicas como el ADN. El enlace de hidrógeno intermolecular es responsable del punto de ebullición del agua, que data de los 100 grados centígrados. Este es debido al fuerte enlace de hidrógeno, en contraste a los hidruros de calcógenos. El enlace de hidrógeno intramolecular es responsable parcialmente de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas y ácidos nucleicos. La presión de vapor es la presión ejercida por las partículas que escapan de un líquido al ser calentado, formando así un gas que actuará sobre la fase líquida en un sistema cerrado y a una cierta temperatura. La temperatura al que puede ser sometida tiene que ser menor y cercana al punto de ebullición del líquido, debido a que el vapor y la fase líquida deben estar en un estado de equilibrio dinámico. En cuando la presión del vapor sea igual a la presión del entorno, es cuando se producirá la ebullición del líquido. El valor de la presión de vapor no dependerá de las cantidades líquido y vapor presentes en el sistema, sino de la misma naturaleza de la sustancia calentada y la temperatura al que está sometida. El primer punto se refiere a que los líquidos volátiles como la gasolina o la acetona mantendrán una presión de vapor saturada
más alta a comparación de líquidos no volátiles como el agua. La presión de vapor tiene una relación directamente proporcional con las fuerzas de atracción intermoleculares, debido a que cuanto mayor sea el módulo de las mismas, mayor deberá ser la cantidad de energía entregada para vencerlas y producir el cambio de estado. Bajo ciertas condiciones, un líquido puede ser calentado por encima de su punto de ebullición sin ser evaporado. En estos casos, el líquido se denomina como líquido supercalentador. En este estado, el líquido se vuelve muy inestable y aún más volátil que en condiciones normales de presión de vapor. En las plantas productoras de petroquímicos y refinerías, se hace uso de la presión de vapor en sus sistemas de producción. En ellas se tiene que tener un buen control sobre el mantenimiento y distribución de la presión y temperatura, con el fin de evitar desgastes en sus herramientas, la pérdida masiva de energía y evitar accidentes. La capacidad calorífica de un cuerpo es la razón entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. También se puede expresar como la cantidad de calor requerida para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de una determinada sustancia. Cuanto mayor sea la capacidad calorífica de una sustancia, mayor será la cantidad de calor entregada a ella para subir su temperatura. En el caso de los líquidos, la cantidad exacta de calor necesaria depende de la naturaleza de la sustancia y de su cantidad, es decir, de su masa. La sustancia con la capacidad calorífica más alta conocida es el agua. Por ejemplo, para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilogramo de agua, cuya temperatura inicial es de 20 grados Celsius, es necesario transferir una cantidad de energía de 4.183 kilojoules. En cambio, para 1 kilogramo de mercurio tan solo se requiere 0.138 kilojoules y para 1 kilogramo de plomo 2.4 kilojoules. La razón del por qué el agua puede tener dicha capacidad tiene que ver con las estructuras moleculares formadas con los puentes de hidrógeno en las moléculas del agua. El agua posee un número especialmente elevado de grados de libertad, debido a que son angulares. Ese grado de libertad permite el enlace de más y más moléculas de agua. La estructura formada brindará al agua con una estabilidad mecánica alta, la cual requerirá de mucho calor para romper. El hecho de que el agua tenga una capacidad calorífica tan alta es una propiedad muy importante, puesto que contribuye de forma muy notable a la regulación meteorológica y del clima. Esto se debe a que, al ser muy elevado la capacidad calorífica, las grandes masas acuáticas regulan las fluctuaciones extremas del planeta.